Buenos días, soy Jimmy Lepping, psicólogo y estadístico, y en este vídeo reflexiono sobre el uso de un tipo de evaluación formativa y sumativa que se conoce como el examen clínico objetivo y estructurado, y por lo tanto también está abreviado como ECOE, en la formación sanitaria, que en varios países se utiliza, por ejemplo, desde el primer año de pregrado de medicina y también en algunos otros programas. Para todos que no saben qué es un ECOE, pues es en pocas palabras un tipo de evaluación para evaluar el rendimiento por parte de un estudiante, residente o profesional, cualquier candidato, a través de una serie de situaciones simuladas, también llamadas estaciones, que pueden perfectamente ocurrir en la práctica profesional. Ejemplos de estaciones en el ámbito de la formación sanitaria pueden ser una persona que se presenta con una fuerte depresión, un paciente que tiene dolor de espalda o una persona que parece tener una lesión en un hombro o en una rodilla. Como se nota, incluyo estudiantes, residentes y profesionales en esta definición porque existen ECOEs para todos estos grupos. Las estaciones suelen ser bastante breves y cuánto tiempo exactamente pues depende del nivel de competencia que se está evaluando. Por ejemplo, en uno de mis trabajos anteriores era el director de evaluación o en inglés Director of Assessment de una escuela de medicina de las universidades de York y Hull, dos universidades en el norte de Inglaterra. Y las estaciones de CUA que utilizamos en el programa de pregrado de medicina solían durar 5 minutos en el primer año, 6 minutos en el segundo año y 7 minutos en el tercer año. Bueno, en muchos sitios donde se utiliza ECOES, también en la Escuela de Medicina de las Universidades de Hull y York, hasta que tomé el papel de director de evaluación, hay una costumbre de dar una puntuación global del rendimiento del candidato en cada estación. Entonces, si tienes un examen con 4 estaciones, cada candidato recibe 4 puntuaciones globales, una por cada estación, y estas 4 puntuaciones se suman para llegar al rendimiento de este candidato en este examen. En esta red, los nodos representan las puntuaciones de las 4 estaciones en una cohorte de candidatos. Las líneas azules indican correlaciones positivas entre estas puntuaciones, indicando que un candidato con una puntuación más alta en una estación hasta cierto grado también suele llegar a puntuaciones más altas en las otras estaciones. Y líneas más gordas indican correlaciones más fuertes. Aunque esta manera de puntuar el rendimiento de ECOES parece hacer sentido intuitivamente, tiene sus limitaciones. Una limitación importante es que suele resultar en un examen con una confiabilidad bastante baja, a menos que el examen consista en muchas estaciones. Yo he visto ejemplos de ECOES de 16 estaciones por candidato, porque así se podía llegar a confiabilidades de 0,7 o más. En estos ejemplos nunca fue una cuestión de validez de contenido, porque en muchos programas de un ECOE de entre 4 o 7 u 8 estaciones puede perfectamente dar una imagen representativa del nivel de un candidato, pero si un examen tiene una baja confiabilidad, pues hay mucho ruido y por lo tanto una medición no muy precisa. Y esto es un problema porque una medición no precisa significa no poder distinguir adecuadamente entre candidatos fuertes y candidatos menos fuertes. Y una cosa más, se ve aquí el omega de McDonald como estimador de confiabilidad. McDonald's aquí no se refiere al McDonald's de las hamburguesas y el omega tampoco se refiere al aminoácido omega 3, sino el omega de McDonald's constituye una alternativa al alfa de Cronbach.
Aunque el alfa de Cronbach sigue siendo el estimador más utilizado en muchos sitios, en ciertas ocasiones no da una imagen adecuada de la confiabilidad y el omega de McDonald es en estas situaciones una mejor alternativa, suele ofrecer una mejor alternativa. Bien, hay buena noticia y es que en vez de limitarse a puntuaciones globales en cada estación, entonces una puntuación global por estación, se pueden también utilizar dominios de evaluación. Algunos quizás prefieren el término de competencias, pero en el mundo de la evaluación el enfoque que estoy presentando aquí también se define como Domain-Based Assessment, o en castellano la evaluación basada en dominios. ¿Qué son dominios? Pues en el contexto de estaciones médicas, por ejemplo, 5 dominios muy comunes y transversales suelen ser la toma de historia, el examen físico o examen mental, dependiendo del tipo de estación, es el establecer una relación con el paciente basada en la empatía, el razonamiento clínico y el plan de gestión para el paciente. Para simplificar el ejemplo, nos concentramos en este ejemplo en los primeros 3 dominios, que es entonces la toma de historia, el examen físico o mental y la relación con el paciente. Estos son 3 dominios que se puntúa en cada estación y aquí se ve la red de correlaciones resultando de este enfoque. Como en el ejemplo anterior, las líneas azules representan correlaciones positivas entre puntuaciones, aunque aquí cada nodo no representa una puntuación global de una estación, sino a una puntuación de un dominio dado en una de las 4 estaciones. Y como tenemos en este ejemplo 4 estaciones con 3 dominios en cada estación, pues tenemos en total 12 valoraciones. Se ve en esta red que las correlaciones entre dominios dentro de cada estación pues son más fuertes que las correlaciones entre estaciones, porque las líneas dentro de cada estación son claramente más gordas. Y esto es parte de la explicación de por qué en el enfoque de las puntuaciones globales se llega a una confiabilidad relativamente baja, porque las correlaciones entre distintas estaciones no suelen ser tan fuertes como las correlaciones dentro de cada estación. Esto es un principio muy común de las evaluaciones NCOES y tipos de exámenes parecidos y por lo tanto, no es ninguna sorpresa que una evaluación con el enfoque de la evaluación basada en dominios llega a una confiabilidad bastante más alta que en un examen con puntuaciones globales con el mismo número de estaciones. Es un principio muy importante porque entonces ya no se necesita pensar en 16 estaciones solo para llegar a una confiabilidad aceptable. Luego, también se puede combinar los 2 enfoques, como también hicimos Angel York cuando era el director de evaluación. Aquí se ve la misma red que antes, pero también con valoraciones globales añadidas. La función de la valoración global en esta situación, es como captar aspectos de rendimiento que no se pueden fácilmente captar con los dominios, pero sí serían importantes si esta situación se produjera en la vida real. Y aquí la instrucción al examinador es que, independientemente de sus valoraciones de los dominios, ¿cuál es su impresión general del rendimiento del candidato en esta estación? Por ejemplo, si esto fuese un examen para el último año de pregrado de medicina, la cuestión clave en la puntuación general del rendimiento de un candidato en la estación dada sería si esto fuese un residente en su primer año o R1, ¿sería aceptable este rendimiento? Bueno,
Y con esta combinación de valoraciones de dominios y globales se puede llegar a una confiabilidad aún mejor que con el uso de dominios exclusivamente. Además, desde la filosofía de que un examen, sea formativo o sumativo, siempre también debería servir para dar retroalimentación al candidato de los fuertes y menos fuertes de su rendimiento durante el examen, por supuesto, un enfoque basado en dominios o en una combinación de dominios y puntuaciones globales da mucho más información al candidato, no solo en cuanto a números, sino también porque un examinador lo tiene más fácil dar retroalimentación específica sobre los fuertes y menos fuertes en el rendimiento del candidato durante una estación dada en el examen. Ok, quería compartir esta reflexión con usted y si quiere saber más sobre este tema, aquí hay dos posibles fuentes. Un artículo publicado con acceso libre el año pasado y un libro que publiqué en 2020, hace 3 años. En el libro explico toda la filosofía detrás del tipo de análisis de red que presento en este video y también principios clave en la evaluación, tanto en un examen dado como en series de exámenes, por ejemplo, en programas longitudinales de evaluación, programas que están integrados de modo longitudinal en un currículum de formación de varios años, como por ejemplo los 4, 5, 6 años de pregrado de medicina, dependiendo del país. Y también explico allí conceptos estadísticos importantes en este tipo de análisis. Y en el artículo, que es efectivamente una sencilla carta al editor, explico paso por paso un ejemplo parecido al ejemplo que comparto en este vídeo. Bueno, esto es todo para este vídeo, que espero que sea útil. Para cualquier comentario o sugerencia se puede dar un comentario por debajo de este vídeo o contactarme a través de la dirección de correo electrónico lappinganalytics@gmail.com. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.